Hola, hoy les voy a hablar del ciclo del nitrógeno. Al referirnos al ciclo del nitrógeno, hacemos alusión directa a la interacción de este elemento con los seres vivos y con el medio ambiente, en el entendido de que este ciclo es de vital importancia para el balance de los componentes de la biosfera. En este sentido, este ciclo se refiere al patrón natural que cumple el nitrógeno al incorporarse a diferentes elementos, comenzando por el suelo, para después pasar a las plantas, luego ingresar en los organismos vivos mediante la alimentación y posteriormente volver a la biosfera. Fases del ciclo del nitrógeno. El nitrógeno está dividido en 6 fases, cuyo perfecto engrane es de vital importancia para los seres vivos. Veamos entonces en qué consisten dichas fases, las cuales son fijación, nitrificación, asimilación, amonificación, inmovilización, desnitrificación. La primera fase es fijación. En esta etapa el nitrógeno contenido en la atmósfera de la Tierra es absorbido por las plantas. Una vez que el nitrógeno se encuentra en forma de gas, se transforma en amoníaco debido a la acción de ciertos microorganismos que hacen de la vida en el suelo y el agua, quienes se encargan de descomponerlo para que las plantas utilicen los nutrientes para mantenerse vivas. Nitrificación. Se llama de esta manera el proceso mediante el cual algunas bacterias presentes en el suelo participan en la oxidación del amoníaco, de la cual se obtiene el amonio, que es a su vez oxidado por otras bacterias transformando en nitrato. Para que tenga éxito esta fase existen factores externos como la composición de los suelos, la temperatura, la humedad, el pH, los nutrientes y la cantidad de oxígeno. En pocas palabras, una vez transformado en nitrógeno, en nitrato o amonio, las plantas lo toman del suelo. Asimilación. Justamente en esta fase del ciclo del nitrógeno, las plantas impregnan el amoníaco aprovechando la capacidad de absorción de sus raíces, y ahí inicia el proceso de asimilación y transformación del elemento en nutrientes fácilmente aprovechables por los seres vivos que consumen. Amonificación. La descomposición de la materia orgánica es de vital importancia en este punto del ciclo del nitrógeno, en el entendido de que los desechos descompuestos entran en acción con los microorganismos que lo degradan a compuestos simples y los metabolizan, liberando el exceso del nitrógeno en forma de amoníaco o ion orgánico. Conforman un punto de apoyo para absorber indirectamente el nitrógeno en forma de amoníaco. Inmovilización. Esta fase se trata de respuesta a la intervención de los procesos metabólicos de los microorganismos en la utilización del nitrógeno orgánico, es decir, una fase contraria a la nitrificación. Por esta razón la vegetación no absorbe ni lo asimila, entonces se inmoviliza. Desnitrificación. La intervención de microorganismos que se encarga de desoxidar los nitratos y el amoníaco de gas es conocida como proceso de desnitrificación o participación de bacterias desnitrificadas. Durante este proceso metabólico, que es principalmente en condiciones anaerobias, se reduce el nitrato a nitrógeno gas. Es un fenómeno que se observa en forma lineal hasta que el gas se incorpora nuevamente a la atmósfera. En conclusión, el ciclo del nitrógeno es el conjunto cerrado de procesos biológicos y abióticos que se basa en el suministro de este elemento a los seres vivos. Es uno de los más importantes ciclos biogeoquímicos. De él depende el equilibrio dinámico de la composición de la biosfera. Ciclo del oxígeno. Es la circulación del elemento oxígeno en el interior y en la superficie de la Tierra, a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. Oxígeno. Es de gran interés por ser el elemento esencial en los procesos de respiración y combustión. Es el elemento más abundante en la corteza terrestre. Cerca de una quinta parte del aire es oxígeno. Pasos del ciclo del oxígeno. Atmosférica. El oxígeno participa en un ciclo bioquímico, el cual se refiere a la circulación del mismo en el ambiente, de donde es tomado por los seres vivos para completar procesos naturales. Fotosíntesis. Durante esta etapa, el oxígeno es producto de la reacción química, mediante la cual
Los seres vivos que contienen clorofila utilizan el dióxido de carbono, el agua y la luz solar para obtener energía y nutrientes, liberando oxígeno al medio ambiente. Respiración. Se habla de respiración cuando los seres vivos inspiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono mediante el proceso respiratorio, es decir, que la etapa de la respiración en el ciclo del oxígeno es un proceso necesario para la vida, ya que es el intercambio de gases que realizan los seres vivos y su interacción con el ambiente, el cual consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo y la salida de dióxido de carbono del mismo. Retorno. Esta es la última fase. Es la vuelta del oxígeno a la atmósfera en forma de desecho de la respiración, o más bien dicho, dióxido de carbono. Es conocido como la etapa de retorno en el ciclo del oxígeno. Características del ciclo del oxígeno. Se puede manifestar tanto en un proceso geológico o bien en un proceso biológico. El primero es aquel que surge de la Tierra y todos sus componentes desde la atmósfera y el agua. Y el segundo surge de la capacidad de los seres vivos de procesar el dióxido de carbono mediante sus procesos biológicos y transformarlo. Otra característica es que es un patrón multicíclico. Cada elemento que lo compone cumple con un ciclo determinado. Es así como podemos observar dentro de ese ciclo el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno y el ciclo del agua. Importancia del ciclo del oxígeno. El oxígeno, aunque es una molécula simple, es muy necesario para que los procesos respiratorios se realicen en los seres vivos. Esta molécula es vital para todos los organismos, al punto de que si no existiera, habría la muerte de seres vivos. Gracias al proceso de respiración, el oxígeno puede ser conducido a las células y hacerlas funcionar de forma óptima para los procesos vitales. Las plantas también poseen un buen consumo de oxígeno, pero más que todo son productoras, ya que para realizar la fotosíntesis, las mismas liberan oxígeno. Gran parte del oxígeno también se consume en la litosfera, por la descomposición de algunas otras moléculas.